Era miércoles por la mañana, cuando el mundo de Alejandro Vega se desplomó en menos de 30 segundos. El CEO de Innovatec Bolivia observaba desde su oficina del piso 25 los sistemas más avanzados de inteligencia artificial de todo el país andino convertirse en pantallas negras. Su imperio tecnológico, construido durante 15 años de sacrificios y decisiones implacables, se desvanecía ante sus ojos como arena entre los dedos. «Señor Vega, los servidores principales están caídos». La voz de su asistente ejecutivo, Ricardo Mendoza, atravesó el silencio mortal que se había apoderado de la oficina. Los teléfonos sonaban sin cesar, las notificaciones de emergencia inundaban todos los dispositivos y el rostro habitualmente sereno de Alejandro se transformó en una máscara de pánico controlado. Innovatec no era solo otra empresa de tecnología, era el corazón digital de Bolivia. La compañía que había llevado al país desde las comunicaciones básicas hasta convertirse en un referente latinoamericano en innovación. Bancos, hospitales, universidades, incluso el gobierno dependían de sus sistemas. Y ahora todo estaba paralizado. ¿Cuánto tiempo llevamos así?, preguntó Alejandro, aflojándose la corbata italiana que de repente le parecía demasiado apretada. 27 minutos, señor. Los ingenieros están trabajando, pero... Ricardo no terminó la frase. No hacía falta. En el mundo digital, 27 minutos equivalían a una eternidad. Cada segundo significaba miles de dólares en pérdidas, contratos cancelados, reputación destruida. Alejandro había construido Innovatec desde cero. Hijo de un pequeño comerciante de La Paz, había estudiado ingeniería con becas, trabajando de noche como repartidor para costearse los libros. Su obsesión por la perfección y su capacidad para anticipar las necesidades del mercado lo habían convertido en el empresario más respetado de Bolivia, pero también en el más solitario. Su esposa Isabela lo había abandonado 5 años atrás, cansada de competir con una empresa por la atención de su marido. «Amas más a tus computadoras que a tu familia», le había dicho en su última discusión. Alejandro nunca le había dado la razón, pero tampoco la había contradecido. «Llama a todo el equipo técnico. Quiero a los mejores especialistas aquí en 15 minutos. Y contacta con IBM, Microsoft, Google. Necesitamos ayuda externa», ordenó mientras se acercaba al ventanal. Desde esa altura, la paz se extendía como un tapete de colores, ajena al caos que se desarrollaba en las alturas corporativas. El edificio Innovatec bullía de actividad frenética. Ingenieros corrían por los pasillos con laptops abiertas. Ejecutivos susurraban conversaciones telefónicas urgentes, y el ambiente se espesaba con cada minuto que pasaba. En el piso 15, el centro de operaciones parecía una sala de emergencias médicas. Decenas de técnicos trabajaban en estaciones múltiples, sus rostros iluminados por el resplandor azul de las pantallas que mostraban códigos incomprensibles y mensajes de error. «El sistema central no responde a ningún protocolo de reinicio», informó Gabriela Torres, la jefa de sistemas, con gotas de sudor perlando su frente. «Es como si algo hubiera reescrito el código base desde adentro». Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «¿Estás hablando de un ataque interno?» «No lo sabemos. Los registros de acceso muestran actividad normal hasta las 9:23 am. Después, todo se volvió caótico. Es como si el sistema hubiera desarrollado su propia lógica y decidiera ignorar nuestros comandos». En ese momento, cuando la desesperación comenzaba a transformarse en pánico real, una voz femenina se escuchó desde el fondo de la sala. Una voz joven, clara, que cortó el murmullo de tensión como un cuchillo. «Disculpe, señor Vega, creo que sé qué está pasando». Todos los ojos se dirigieron hacia el origen de esa voz. Alejandro giró lentamente, esperando ver a alguna ingeniera junior que había pasado desapercibida. Lo que vio lo dejó sin palabras.
Una joven de aproximadamente 19 años, vestida con un uniforme de limpieza azul marino, sostenía una tablet en sus manos. Su cabello negro estaba recogido en una coleta práctica y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que parecía fuera de lugar en esa vestimenta. «¿Perdón?». La pregunta de Alejandro sonó más cortante de lo que pretendía. «¿Quién eres tú?». «Soy Valeria Quispe», respondió la joven, sin inmutarse por el tono. «Trabajo en el turno nocturno de limpieza. Mi madre, Esperanza Quispe, lleva 12 años limpiando estos pisos». Hizo una pausa, notando las miradas de incredulidad que la rodeaban. «Y durante esos 12 años yo he estado observando, aprendiendo y, bueno, hackeando sus sistemas en mis ratos libres». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores de las computadoras. Ricardo fue el primero en reaccionar, acercándose con gesto protector hacia su jefe. «Señor Vega, creo que deberíamos...». «No», interrumpió Alejandro levantando una mano. Algo en los ojos de Valeria le había llamado la atención. Una mezcla de confianza y urgencia que reconocía porque la había visto en el espejo durante sus primeros años como empresario. «Continúa, Valeria». Valeria dio un paso adelante y Alejandro notó que no mostraba signos de nerviosismo a pesar de tener a todo el equipo ejecutivo observándola. Su postura era firme, sus movimientos precisos. No era la actitud de alguien que estaba improvisando. «Su sistema tiene una vulnerabilidad en el módulo de autenticación distribuida», comenzó, activando la tablet que llevaba. «Lleva meses desarrollándose, pero nadie se ha dado cuenta porque se manifiesta solo bajo ciertas condiciones de carga específicas». Gabriela Torres frunció el ceño. «Imposible. Hemos corrido todas las pruebas de estrés posibles. Los protocolos de seguridad han sido auditados por las mejores firmas internacionales». «Sí, pero las auditorías se enfocan en ataques externos», replicó Valeria, deslizando su dedo sobre la pantalla. «Esta vulnerabilidad es interna. Se activa cuando el sistema intenta procesar simultáneamente más de 847 solicitudes de autenticación por segundo durante un periodo superior a 23 minutos. Levantó la mirada hacia Alejandro. «Eso ocurrió hoy a las 9:23 am, cuando el Banco Central de Bolivia ejecutó su respaldo mensual, al mismo tiempo que 3 universidades iniciaron sus exámenes en línea». Los ingenieros se miraron entre sí con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la fascinación. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba, pero no por el pánico esta vez. Era algo diferente, una mezcla de asombro y algo que no había sentido en años, curiosidad genuina. «¿Cómo sabes eso?», preguntó acercándose más. «¿Cómo sabes el número exacto de solicitudes?». «Porque he estado monitoreando sus sistemas durante 2 años», confesó Valeria. «Inicialmente fue por curiosidad. Mi madre siempre hablaba de lo inteligentes que eran todos ustedes, de las cosas increíbles que hacían con las computadoras. Cuando terminé el bachillerato no tenía dinero para la universidad, pero tenía acceso a este edificio todas las noches». Su voz se suavizó ligeramente, revelando por primera vez una pizca de vulnerabilidad. «Aprendí viendo, leyendo los códigos que dejaban abiertos en las pantallas, estudiando los manuales que encontraba en los escritorios. Después conseguí acceso a los sistemas de prueba usando credenciales abandonadas. No robé nada, nunca dañé nada, solo aprendí». Alejandro se encontró cara a cara con una realidad que lo incomodaba profundamente. Durante años había predicado sobre la importancia de democratizar la tecnología, de encontrar talentos en lugares inesperados, pero nunca había imaginado que uno de esos talentos había estado limpiando su oficina todas las noches. «Está bien», dijo finalmente. «Asumiendo que tu diagnóstico es correcto, ¿cómo solucionamos esto?». Valeria encendió la pantalla de la tablet y comenzó a escribir líneas de código con una velocidad que impresionó incluso a los ingenieros más experimentados.
Necesito acceso administrativo a los servidores principales. Tengo que implementar un parche temporal que redistribuya las cargas de autenticación a través de múltiples nodos y después reestructurar el algoritmo de balanceamiento. Eso es imposible, intervino Marcos Herrera, el arquitecto senior de sistemas. Ese tipo de cambios requieren semanas de planificación, pruebas exhaustivas, aprobaciones corporativas. En circunstancias normales, sí, lo interrumpió Valeria. Pero ahora mismo tienen dos opciones: intentar mi solución o esperar a que todos sus clientes cancelen sus contratos. Miró directamente a Alejandro. El daño reputacional ya comenzó. Cada minuto que pasa, su competencia está enviando propuestas a sus clientes más importantes. La verdad, en esas palabras, golpeó a Alejandro como un puñetazo. Había construido su imperio sobre la confiabilidad, la innovación y la confianza. Si Innovatec no podía garantizar la continuidad de sus servicios, todos esos años de trabajo se desmoronarían en días. Ricardo ordenó sin apartar la mirada de Valeria: «Dale acceso completo». «Señor, con todo respeto, ¿está seguro? No conocemos a esta joven. Podría ser nuestra única opción real», cortó Alejandro. «Mira alrededor, Ricardo. Los mejores especialistas del país llevan 40 minutos intentando resolver esto sin éxito. Si ella tiene razón, si realmente entiende el problema, entonces necesitamos confiar». Valeria ya se había dirigido hacia la estación principal de trabajo. Sus dedos volaron sobre el teclado con una precisión que hipnotizó a todos los presentes. Las líneas de código aparecían en la pantalla como si estuviera escribiendo un poema que conociera de memoria. «Aquí está», murmuró, señalando una sección específica del código. «Miren esta función de validación. Está creando un bucle infinito cuando alcanza el umbral que mencioné. El sistema no puede procesar nuevas solicitudes porque está atascado intentando resolver las anteriores». Gabriela se acercó, estudiando el código con ojos expertos. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a asombro y finalmente a algo que parecía respeto profesional. «Dios mío», susurró, «tiene razón. ¿Cómo no vimos esto antes?» «Porque nunca esperaron que el problema viniera de aquí», explicó Valeria, mientras continuaba modificando el código. «Su sistema de monitoreo está diseñado para detectar anomalías obvias, pero esta vulnerabilidad se comporta como una funcionalidad normal hasta que cruza el umbral crítico». Alejandro observaba fascinado no solo la destreza técnica de Valeria, sino la forma en que había tomado control de la situación. Los ingenieros que minutos antes la miraban con condescendencia, ahora seguían cada uno de sus movimientos con atención reverencial. «Listo», anunció Valeria después de 20 minutos de trabajo intenso. «El parche está implementado. Los sistemas deberían comenzar a responder en aproximadamente 3 minutos». Se apartó del teclado y se dirigió a Alejandro. «Pero esto es solo una solución temporal. Necesitan reestructurar completamente el módulo de autenticación si quieren evitar que vuelva a ocurrir». Como si hubiera sido programado, el primer sistema comenzó a parpadear de vuelta a la vida. Las pantallas negras se iluminaron gradualmente, mostrando los indicadores verdes que todos habían estado esperando. Un murmullo de alivio recorrió la sala, seguido de aplausos espontáneos. Alejandro sintió que los músculos de su espalda se relajaban por primera vez en más de una hora. Pero junto con el alivio llegó algo más complejo, una mezcla de gratitud, curiosidad y algo que no había experimentado en años: humildad. «Valeria», dijo, acercándose a ella mientras los demás celebraban la restauración de los sistemas. «Necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta». Ella lo miró con esa mezcla de confianza y cautela que había mostrado desde el principio. «Por supuesto. ¿Por qué no habías dicho nada antes? Si conocías esta vulnerabilidad, si entendías tanto sobre nuestros sistemas, ¿por qué esperaste hasta ahora?»
Valeria sonrió por primera vez desde que había aparecido, pero no fue una sonrisa alegre. Había en ella una sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. Señor Vega, usted habría escuchado a la hija de la señora de la limpieza si hubiera aparecido en su oficina la semana pasada diciendo que tenía sugerencias para mejorar sus sistemas. La pregunta lo golpeó como una bofetada de realidad. Alejandro sabía la respuesta, y esa honestidad brutal lo incomodó profundamente. Probablemente no, admitió. Exactamente. Yo sabía sobre esta vulnerabilidad desde hace 3 meses. Intenté reportarla a través del sistema de sugerencias de empleados, pero mi madre no califica como personal técnico, así que mi reporte fue descartado automáticamente. Su voz se endureció ligeramente. Intenté enviar emails anónimos al Departamento de Seguridad, pero fueron filtrados como spam potencial. Alejandro sintió una vergüenza que no había experimentado desde su juventud. Toda su filosofía corporativa sobre la innovación y el descubrimiento de talentos se había topado con la realidad de sus propios prejuicios y sistemas burocráticos. ¿Y por qué decidiste intervenir hoy? Porque vi el pánico en el rostro de mi madre cuando llegó a trabajar esta mañana. Los empleados de seguridad le dijeron que si la empresa quebraba, todos los trabajadores de servicios generales serían los primeros en ser despedidos. Valeria miró hacia el ventanal. Mi madre lleva 12 años limpiando estos pisos. Es lo único que sabe hacer, y a los 53 años encontrar otro trabajo será casi imposible. La honestidad de Valeria cortó a través de todas las capas de protocolo corporativo y ego profesional que habían definido la carrera de Alejandro. Estaba frente a alguien que había arriesgado humillación pública para salvar el trabajo de su madre y, de paso, su empresa. Ricardo, llamó sin apartar la mirada de Valeria. Cancela todas mis reuniones de hoy. Necesito hablar con la señorita Quispe en privado. Señor, tiene la llamada con los inversionistas japoneses a las... Cancélala. Su tono no admitía discusión. 10 minutos después, Alejandro y Valeria se encontraban en la oficina ejecutiva del CEO, con la paz extendiéndose a sus pies como un recordatorio silencioso del mundo real que existía más allá de las torres corporativas. «Quiero hacerte una oferta», comenzó Alejandro, instalándose detrás de su escritorio de caoba. «Pero antes, necesito entender algo más. Dijiste que habías estado hackeando nuestros sistemas durante 2 años. ¿Qué más descubriste?» Valeria se sentó en el borde de la silla, manteniendo esa postura alerta que Alejandro comenzaba a reconocer como su estado natural. ¿Realmente quieres saberlo? Absolutamente. Su sistema de nóminas tiene una falla que permite modificaciones no autorizadas desde hace 18 meses. Alguien en contabilidad ha estado desviando pequeñas cantidades cada mes. Su sistema de backup tiene puntos ciegos que podrían comprometer la información de clientes en caso de un ataque dirigido. Y su algoritmo de selección de personal descarta automáticamente candidatos excelentes solo porque no tienen títulos universitarios de instituciones específicas. Cada revelación era como una puñalada para Alejandro. No solo porque representaban vulnerabilidades graves, sino porque demostraban que había estado dirigiendo su empresa con una ceguera sistemática que podría haber resultado catastrófica. ¿Hay más? Sí, pero preferiría discutirlo con su equipo técnico presente. Algunas de estas vulnerabilidades requieren atención inmediata. Alejandro se recostó en su silla, procesando no solo la información técnica, sino la realidad más amplia que representaba Valeria. Durante 15 años había construido una empresa basada en la innovación y la excelencia, pero había fallado en reconocer el talento que literalmente limpiaba su oficina todas las noches. Valeria, quiero ofrecerte un trabajo, un puesto real, con salario competitivo, beneficios completos y la oportunidad de trabajar en proyectos que realmente importen. Por primera vez desde que la había conocido, Valeria pareció genuinamente sorprendida.
¿En serio? Absolutamente. Pero hay condiciones. Alejandro se inclinó hacia adelante. Primero, tendrás que trabajar con un equipo. Sé que has estado aprendiendo sola, pero la colaboración es fundamental aquí. Segundo, necesitarás formalizar tu educación. Te pagaremos una beca completa para que estudies ingeniería en sistemas, pero tendrás que comprometerte con el proceso. Y tercero, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Tercero, necesito que me ayudes a cambiar esta empresa desde adentro. Lo que pasó hoy me demostró que hemos construido sistemas que excluyen exactamente el tipo de talento que más necesitamos. Valeria permaneció en silencio durante un largo momento, y Alejandro pudo ver que estaba evaluando la oferta desde todos los ángulos posibles. No era la reacción de gratitud ciega que había esperado, sino el análisis cuidadoso de alguien que había aprendido a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. ¿Puedo preguntar algo, señor Vega? Por supuesto. ¿Por qué está haciendo esto? Quiero decir, realmente. No me dé una respuesta corporativa sobre identificar talentos o responsabilidad social. ¿Qué ganancia real ve en esto? La pregunta lo tomó desprevenido por su franqueza directa. Alejandro había dado cientos de entrevistas. Había desarrollado respuestas pulidas para todo tipo de preguntas difíciles. Pero algo sobre la intensidad de la mirada de Valeria lo obligó a buscar una respuesta más honesta de lo que había planeado. «Porque me recordaste algo que había olvidado», admitió finalmente. «Cuando comencé Innovatec, yo era como tú. No tenía contactos, no tenía dinero, no tenía credenciales. Solo tenía ideas y la determinación de demostrar que podía funcionar. En algún momento, durante estos 15 años, me convertí en el tipo de persona que habría ignorado al joven Alejandro Vega». Valeria asintió lentamente, y Alejandro tuvo la sensación de que había pasado algún tipo de prueba. «Acepto», dijo finalmente, «pero también tengo condiciones. Te escucho. Primera, mi madre mantiene su trabajo y recibe un aumento. Ha sido leal a esta empresa durante 12 años y no quiero que piense que estoy reemplazándola o que su trabajo vale menos que el mío. Segunda, quiero trabajar medio tiempo mientras estudio, no solo por la universidad, sino porque quiero seguir aprendiendo de forma práctica. Y tercera, hizo una pausa, y por primera vez, Alejandro vio algo de nerviosismo en sus ojos. Tercera, quiero que me permita implementar un programa para identificar y desarrollar talento no convencional dentro de la empresa. Limpiadores, guardias de seguridad, personal de cafetería, todos. Si alguien más ha estado aprendiendo en secreto como yo, merecen una oportunidad. La tercera condición golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada, no solo por su implicación práctica, sino por lo que revelaba sobre el carácter de Valeria. Tenía la oportunidad de escapar de su situación actual, pero su primera preocupación seguía siendo crear oportunidades para otros en situaciones similares. «Acepto todas tus condiciones», respondió sin hesitación. «¿Cuándo puedes empezar?» «Ya empecé», sonrió Valeria. «Cuando solucioné su crisis esta mañana». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de la resolución de la crisis se extendió rápidamente por el sector tecnológico boliviano, pero Alejandro decidió mantener en secreto los detalles sobre quién había realmente solucionado el problema. No por vergüenza, sino porque quería que Valeria tuviera la oportunidad de establecerse profesionalmente antes de convertirse en una historia mediática. Sin embargo, dentro de Innovatec, el impacto fue inmediato y profundo. Los ingenieros que habían trabajado con Valeria durante la crisis no podían dejar de hablar sobre su habilidad técnica. Gabriela Torres, inicialmente escéptica, se había convertido en una de sus defensoras más entusiastas. «Es como si viera los sistemas desde un ángulo completamente diferente», le explicó a Alejandro durante una reunión de seguimiento. «No está limitada por las convenciones o las mejores prácticas tradicionales. Encuentra soluciones que son elegantes y efectivas, pero que nunca se nos habrían ocurrido».
El programa de identificación de talento no convencional que Valeria había propuesto comenzó a tomar forma sorprendentemente rápido. Durante las noches, cuando los empleados de servicios generales realizaban sus labores, Valeria comenzó a conversar con ellos sobre tecnología, identificando niveles de interés y conocimiento que nunca habían sido reconocidos formalmente. Los resultados fueron reveladores. Carlos Mamani, un guardia de seguridad nocturno, había estado enseñándose programación básica durante 2 años usando videos de YouTube. Patricia Condori, que trabajaba en la cafetería, tenía un talento natural para el análisis de datos y había estado llevando registros detallados de patrones de consumo que podrían optimizar las operaciones del edificio. Pero no todo fue fácil. Algunos empleados veteranos de Innovatec vieron la llegada de Valeria y su programa como una amenaza implícita a la estructura jerárquica existente. Los comentarios susurrados en los pasillos no siempre fueron amables. ¿Qué sigue?, escuchó Alejandro, que alguien decía durante una reunión de departamento. ¿Vamos a empezar a contratar desarrolladores desde la calle? La resistencia se cristalizó en la figura de Marcos Herrera, el arquitecto senior de sistemas que había estado con la empresa desde sus primeros días. Durante una reunión del equipo ejecutivo, expresó sus preocupaciones de forma directa. Alejandro, respeto lo que Valeria hizo durante la crisis, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero estamos estableciendo precedentes peligrosos. Tenemos procesos de contratación, sistemas de evaluación, estructuras de desarrollo profesional por una razón. Si empezamos a saltarnos todo eso, ¿qué?, interrumpió Alejandro. Podríamos descubrir que hay talento excepcional en lugares donde nunca pensamos buscar. Podríamos comprometer la integridad de nuestros estándares profesionales, replicó Marcos. Los títulos universitarios, las certificaciones, la experiencia comprobable, todo eso existe para garantizar competencia. La tensión en la sala era palpable. Alejandro se dio cuenta de que estaba enfrentando algo más profundo que resistencia al cambio. Estaba confrontando años de cultura corporativa que había ayudado a crear y que ahora parecía un obstáculo para el crecimiento real. La confrontación llegó a un punto crítico 3 semanas después del incidente inicial, durante lo que debería haber sido una reunión rutinaria de revisión de sistemas. Valeria había identificado una serie de optimizaciones que podrían mejorar significativamente el rendimiento general de los servidores, pero su presentación fue recibida con frialdad por parte del equipo senior. Con todo respeto, intervino Marcos después de que Valeria terminara su exposición, estas son modificaciones muy agresivas para alguien con tu nivel de experiencia formal. El comentario cargado de condescendencia cortó el aire como una navaja. Alejandro vio cómo la mandíbula de Valeria se tensaba ligeramente, pero su voz permaneció controlada cuando respondió. Tienes razón, Marcos. Mi experiencia formal es limitada, pero mi comprensión de estos sistemas específicos es probablemente más profunda que la de cualquier otra persona en esta sala. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Incluido tú. El silencio que siguió fue glacial. Marcos se enderezó en su silla, su rostro enrojeciendo visiblemente. Esa es exactamente la clase de arrogancia que me preocupa, replicó. La verdadera experiencia en ingeniería de sistemas requiere años de estudio formal, comprensión de principios fundamentales, conocimiento de metodologías probadas, y también requiere la capacidad de ver más allá de lo que siempre se ha hecho, interrumpió Valeria, su voz adquiriendo un filo que Alejandro nunca había escuchado antes. ¿Sabes qué más requiere? La humildad para admitir cuando alguien más encuentra una solución mejor, independientemente de dónde vengan sus credenciales. Marcos se puso de pie abruptamente.
No voy a permitir que me den lecciones sobre humildad por parte de alguien que lleva un mes en la industria. Marcos, advirtió Alejandro, pero Valeria levantó una mano para detenerlo. No, está bien, dijo, dirigiéndose directamente a Marcos. Tienes razón. Llevo un mes trabajando oficialmente en la industria, pero llevo 2 años estudiando estos sistemas específicos con una intensidad que probablemente tú no has experimentado desde tus días universitarios. Y la diferencia entre nosotros no es solo el tiempo o las credenciales. Se puso de pie, enfrentando a Marcos con una confianza que llenó toda la sala. La diferencia es que yo no puedo permitirme el lujo de estar equivocada. Cuando tú cometes un error, tienes un historial de éxitos que te respalde, una red de contactos que te apoye, títulos que validen tu competencia. Cuando yo cometo un error, se convierte en evidencia de que personas como yo no pertenecen a lugares como este. Sus palabras resonaron con una verdad tan cruda que todos los presentes sintieron su impacto. Alejandro se dio cuenta de que estaba presenciando algo más que una discusión profesional. Era el choque entre 2 mundos diferentes, 2 formas completamente distintas de entender el mérito y la oportunidad. Así que sí, Marcos, continuó Valeria, soy arrogante. Tengo que serlo, porque si no creo absolutamente en mi capacidad, nadie más lo hará. Y francamente, los resultados hablan por sí mismos. Salvé esta empresa cuando tu experiencia formal y tus años de estudio no pudieron hacerlo. Marcos se quedó sin palabras durante un momento, visiblemente luchando entre la indignación y algo que podría haber sido respeto involuntario. Además, agregó Valeria con una sonrisa que no llegó a sus ojos, si realmente quieres medir competencia técnica, estoy dispuesta a enfrentar cualquier desafío que quieras proponer. Programación en vivo, resolución de problemas complejos, arquitectura de sistemas, lo que prefieras. El desafío colgó en el aire como una carga eléctrica. Alejandro sintió que estaba en un momento definitorio, no solo para Valeria o Marcos, sino para el futuro cultural de toda la empresa. Acepto, dijo Marcos finalmente, con una voz que mezclaba determinación y algo que sonaba peligrosamente como venganza. Pero que quede claro, esto no es solo sobre competencia técnica, es sobre respeto, profesionalismo y la forma correcta de hacer las cosas en un entorno corporativo serio. Perfecto, respondió Valeria. Y que quede claro también, esto no es solo sobre mi capacidad individual, es sobre si esta empresa realmente está dispuesta a evolucionar o si va a seguir escondiéndose detrás de credenciales y tradiciones que podrían estar limitando su potencial real. Alejandro se encontró en una situación que nunca había imaginado. En menos de un mes, una joven que había conocido como la hija de la señora de la limpieza, había transformado no solo sus sistemas técnicos, sino toda la dinámica de poder dentro de su empresa. Y ahora, esa transformación estaba a punto de ponerse a prueba de la manera más pública y definitiva posible. Está bien, anunció, tomando control de la situación. Tendrán su competencia, pero será estructurada, justa y con objetivos claros que beneficien a la empresa independientemente del resultado. Se dirigió al ventanal, organizando sus pensamientos. Marcos, Valeria, quiero que trabajen juntos en el rediseño completo del módulo de autenticación que causó la crisis original. Tienen una semana. El equipo que presente la solución más elegante, segura y escalable liderará la implementación. Trabajar juntos, repitió Marcos con incredulidad. Alejandro, pensé que esto sería una competencia directa. Y lo es, respondió Alejandro girándose hacia ellos. Pero la competencia real en el mundo empresarial no es sobre derrotar a individuos. Es sobre crear equipos que puedan superar cualquier desafío. Si ustedes dos no pueden encontrar una forma de colaborar efectivamente, entonces ambos han fallado, independientemente de quién tenga las mejores ideas técnicas. Valeria y Marcos se miraron con una mezcla de sorpresa y evaluación mutua.
Era evidente que ninguno había esperado este giro. Además, continuó Alejandro, el resultado de esta colaboración determinará mucho más que quién tiene razón. Determinará si Innovatec puede realmente evolucionar hacia el tipo de empresa que necesitamos ser para el futuro, o si seguiremos limitados por las estructuras que funcionaron en el pasado, pero que podrían no ser suficientes para lo que viene. Los siguientes 5 días transformaron la dinámica de Innovatec de maneras que nadie había anticipado. Marcos y Valeria, forzados a trabajar juntos, inicialmente mantuvieron una cortesía profesional tensa que gradualmente evolucionó hacia algo más complejo. El primer día fue un desastre. Marcos insistía en seguir metodologías establecidas de desarrollo de software, con documentación exhaustiva y revisiones múltiples en cada etapa. Valeria, acostumbrada a trabajar de forma intuitiva y experimental, encontraba estos procesos frustrantemente lentos y burocráticos. No puedes simplemente escribir código y esperar que funcione, le explicó Marcos durante su segunda discusión del día. Los sistemas empresariales requieren planificación, arquitectura cuidadosa, consideración de casos extremos. Y tú no puedes planificar cada posibilidad, replicó Valeria. Algunas soluciones solo emergen cuando experimentas directamente con el código. La sobreplanificación puede cegarte a opciones más elegantes que solo aparecen durante la implementación. Fue Gabriela Torres quien finalmente intervino con una observación que cambió todo. ¿Saben qué?, dijo durante una de sus sesiones de trabajo. Ambos tienen razón, y ambos están completamente equivocados. Marcos y Valeria se detuvieron en medio de su más reciente desacuerdo y la miraron con sorpresa. Marcos, continuó Gabriela, tu experiencia metodológica es invaluable, pero la estás aplicando como si fuera una camisa de fuerza. Valeria, tu capacidad para ver soluciones no convencionales es extraordinaria, pero la estás usando como si fuera la única herramienta que necesitas. Se acercó al pizarrón donde habían estado dibujando diagramas de sistema. ¿Qué pasaría si combinaran sus enfoques en lugar de competir con ellos? Marcos podría proporcionar la estructura y la disciplina que garanticen que las soluciones creativas de Valeria sean robustas y escalables. Valeria podría aportar la innovación y la perspectiva fresca que evite que los métodos de Marcos se vuelvan rígidos y limitantes. La sugerencia cayó como una revelación. Durante los siguientes 2 días, algo extraordinario comenzó a suceder. Marcos empezó a apreciar cómo la intuición técnica de Valeria podía identificar problemas y oportunidades que sus análisis formales habían pasado por alto. Valeria comenzó a entender cómo los procesos estructurados de Marcos podían transformar sus ideas brillantes pero caóticas en sistemas sólidos y mantenibles. El punto de inflexión llegó el tercer día, cuando se enfrentaron a un problema que parecía imposible de resolver. El nuevo módulo de autenticación necesitaba ser simultáneamente más seguro que el original, más rápido en su procesamiento y compatible con sistemas heredados que databan de los primeros días de Innovatec. «Es contradictorio», murmuró Marcos después de horas de intentos fallidos. Cada mejora en seguridad reduce la velocidad. Cada optimización de velocidad compromete la compatibilidad. Valeria había estado en silencio durante los últimos 30 minutos, garabateando diagramas en una hoja de papel. De repente, levantó la cabeza con una expresión que Marcos había aprendido a reconocer como el preludio a algo extraordinario. ¿Qué pasaría?, dijo lentamente, si no tratáramos esto como un solo sistema que necesita hacer todo perfectamente, sino como un ecosistema de componentes especializados que colaboran. Comenzó a dibujar en el pizarrón. Imagina que tenemos 3 módulos distintos. Uno optimizado para velocidad, pero con seguridad básica. Otro con seguridad máxima, pero más lento. Y un tercero que sirve como traductor inteligente para sistemas heredados. Marcos frunció el ceño.
siguiendo el diagrama. Eso añadiría complejidad arquitectónica significativa. Sí, admitió Valeria, pero mira la elegancia del resultado. El sistema puede enrutar automáticamente cada solicitud de autenticación al módulo más apropiado basándose en el nivel de seguridad requerido y la capacidad del sistema solicitante. Las transacciones bancarias van al módulo de seguridad máxima. Las consultas de estudiantes van al módulo de velocidad. Los sistemas antiguos interactúan solo con el traductor. Los ojos de Marcos se iluminaron gradualmente mientras procesaba las implicaciones. Y si uno de los módulos falla, los otros pueden continuar operando, proporcionando redundancia natural. Exacto. Y cada módulo puede ser actualizado, optimizado o reemplazado independientemente sin afectar todo el sistema. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos con una sincronía que sorprendió a ambos. Marcos aportaba consideraciones de implementación práctica y análisis de riesgos, mientras Valeria refinaba la arquitectura conceptual y identificaba optimizaciones elegantes. Era como si hubieran descubierto un nuevo lenguaje común que combinaba lo mejor de sus respectivos mundos. Alejandro, quien había estado monitoreando discretamente su progreso, se encontró observando algo que no había visto en años dentro de su empresa: innovación real emergiendo de la colaboración genuina entre perspectivas radicalmente diferentes. El cuarto día, Marcos hizo algo que sorprendió a todos, empezando por él mismo. Durante el almuerzo, se acercó a Valeria con una expresión que mezclaba respeto y algo que podría haber sido disculpa. «Valeria, necesito decirte algo», comenzó sentándose frente a ella en la cafetería. «Cuando llegaste aquí, vi tu éxito como una amenaza a todo lo que había construido durante mi carrera. Me sentía como si me estuvieran diciendo que todo mi entrenamiento, mi experiencia, mis años de trabajo no valían nada». Valeria lo escuchó sin interrumpir, masticando pensativamente su sándwich. «Pero estos últimos días me han enseñado algo importante», continuó Marcos. «No se trata de que tu enfoque sea mejor que el mío, o viceversa. Se trata de que cada enfoque es incompleto por sí mismo. Tu capacidad para ver soluciones que yo nunca consideraría es extraordinaria, pero mi experiencia en implementación puede ayudar a que esas soluciones realmente funcionen a escala empresarial». «Marcos», respondió Valeria después de un momento, «yo también tengo algo que confesarte. Durante estas semanas he estado tan enfocada en demostrar que pertenezco aquí que casi olvido por qué quería estar aquí en primer lugar». Hizo una pausa. «No es solo por el trabajo o el dinero. Es porque creo que la tecnología puede cambiar vidas reales, como cambió la mía. Pero para hacer eso efectivamente necesito entender no solo cómo crear soluciones, sino cómo implementarlas de forma que realmente lleguen a las personas que las necesitan. Y eso», sonrió Marcos, «requiere exactamente el tipo de experiencia en metodologías y escalabilidad que yo he estado desarrollando durante años». «Exactamente». Fue en ese momento, observándolos desde su oficina, cuando Alejandro se dio cuenta de que el experimento había logrado algo mucho más valioso que resolver un problema técnico. Había demostrado que su empresa podía evolucionar, que podía integrar perspectivas radicalmente diferentes sin perder su excelencia operacional. El quinto día amaneció con una expectativa eléctrica en toda la oficina de Innovatec. La presentación final de Marcos y Valeria estaba programada para las 10 de la mañana, y tanto empleados como ejecutivos sabían que estaban a punto de presenciar algo significativo. La sala de conferencias principal se llenó más allá de su capacidad normal. Además del equipo ejecutivo, ingenieros de todos los departamentos habían encontrado excusas para asistir. Incluso algunos empleados de servicios generales, incluyendo Esperanza Quispe, habían sido invitados por Alejandro, quien quería que toda la empresa fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder.
Marcos y Valeria entraron juntos, llevando laptops y una presentación que habían perfeccionado hasta altas horas de la madrugada. La tensión de días anteriores había sido reemplazada por algo que parecía más una sociedad estratégica que una competencia forzada. «Buenos días», comenzó Marcos, dirigiéndose a la audiencia. «Durante la última semana, Valeria y yo hemos trabajado en rediseñar completamente el sistema de autenticación de Innovatec. Lo que comenzó como una competencia se transformó en una colaboración que nos ha enseñado algo fundamental sobre innovación real». Valeria tomó el control de la presentación. «Descubrimos que los mejores sistemas no emergen cuando tratamos de elegir entre enfoques diferentes, sino cuando encontramos formas de integrar esos enfoques de manera que sus fortalezas se amplíen mutuamente». Durante los siguientes 40 minutos, presentaron un sistema que era técnicamente brillante y operacionalmente sólido. La arquitectura modular que habían desarrollado no solo resolvía el problema original, sino que proporcionaba una base para futuras expansiones y optimizaciones que podrían mantener a Innovatec a la vanguardia durante años. Pero más impresionante que la solución técnica fue la forma en que la presentaron. Marcos y Valeria se complementaban perfectamente, con Marcos explicando las consideraciones de implementación y escalabilidad, mientras Valeria demostraba la elegancia conceptual y las posibilidades innovadoras del diseño. Cuando terminaron, el silencio en la sala duró varios segundos antes de que estallara en aplausos genuinos. Alejandro se puso de pie y gradualmente toda la audiencia lo siguió. «Marcos, Valeria», dijo Alejandro cuando los aplausos se calmaron, «han logrado algo extraordinario. No solo han creado una solución técnica superior, sino que han demostrado un nuevo modelo para cómo esta empresa puede operar». Se dirigió hacia ellos, pero habló para toda la sala. «Durante 15 años, construí Innovatec, basándome en la creencia de que la excelencia venía de contratar a las mejores personas con las mejores credenciales. Lo que ustedes han demostrado esta semana es que la verdadera excelencia viene de crear un ambiente donde diferentes tipos de brillantez pueden colaborar y amplificarse mutuamente». Miró directamente a Valeria. «Valeria, tu llegada a esta empresa nos ha obligado a confrontar nuestras limitaciones y prejuicios. Nos has demostrado que el talento puede emerger desde lugares que nunca pensamos buscar y que las perspectivas no convencionales pueden llevar a soluciones que los enfoques tradicionales nunca encuentran». Después se dirigió a Marcos. «Y Marcos, tu capacidad para evolucionar, para reconocer valor en enfoques que inicialmente desafiaban todo lo que creías sobre la práctica profesional, ha sido igualmente extraordinaria. Has demostrado que la verdadera experiencia no se trata de defender métodos establecidos, sino de saber cuándo y cómo integrar nuevas perspectivas». Alejandro hizo una pausa, organizando sus pensamientos para lo que sabía sería el anuncio más importante de su carrera como CEO. «Efectivo inmediatamente, estoy implementando el programa de desarrollo de talentos no convencionales de Innovatec. Valeria liderará este programa, trabajando directamente conmigo para identificar, desarrollar e integrar talento excepcional, independientemente de su origen o credenciales formales». Un murmullo de sorpresa y aprobación recorrió la sala. «Además», continuó, «estoy nombrando a Marcos como director de integración metodológica, responsable de asegurar que toda innovación dentro de la empresa se implemente con la disciplina y rigor necesarios para el éxito a largo plazo». Los aplausos esta vez fueron aún más entusiastas, pero Alejandro levantó una mano para continuar. «Pero lo más importante es esto. Lo que han presenciado esta semana no es solo sobre dos individuos excepcionales trabajando juntos.
Es sobre el reconocimiento de que en un mundo que cambia tan rápidamente como el nuestro, la supervivencia y el éxito requieren que estemos constantemente dispuestos a desafiar nuestras propias suposiciones sobre quién puede contribuir y cómo. Se dirigió hacia donde estaba sentada Esperanza Quispe, quien había estado observando todo con una mezcla de orgullo y asombro. Señora Quispe, durante 12 años, usted ha sido parte de esta empresa, manteniendo nuestros espacios limpios y organizados. Lo que no sabíamos es que también estaba criando a alguien que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de lo que significa ser una empresa innovadora. Esperanza se puso de pie lentamente, visiblemente emocionada. «Señor Vega», dijo con una voz que temblaba ligeramente, «siempre supe que mi hija era especial, pero nunca imaginé que ustedes lo verían tan bien». «Señora Quispe», respondió Alejandro con sinceridad genuina, «su hija no solo nos ha ayudado a ver su potencial, nos ha ayudado a ver el nuestro». 3 meses después, el programa de desarrollo de talentos no convencionales había identificado y comenzado a desarrollar a 8 empleados adicionales con habilidades excepcionales que habían pasado desapercibidas. Carlos Mamani, el guardia de seguridad que se había enseñado programación, estaba trabajando medio tiempo en el departamento de ciberseguridad. Patricia Condori había sido transferida al equipo de análisis de datos, donde sus observaciones sobre patrones de comportamiento organizacional estaban generando insights valiosos para optimización operacional. Innovatec no solo había recuperado su posición como líder tecnológico en Bolivia, sino que había comenzado a atraer atención internacional como un modelo de empresa que había encontrado formas innovadoras de identificar y desarrollar talento. Delegaciones empresariales de Colombia, Perú y Chile visitaban regularmente para estudiar sus métodos. Valeria, ahora oficialmente directora de innovación de sistemas, dividía su tiempo entre liderar proyectos técnicos avanzados, estudiar ingeniería en la Universidad Mayor de San Andrés, con una beca completa de la empresa, y desarrollar el programa de talentos que se había convertido en su pasión. Marcos, inicialmente reacio a su nuevo rol, había descubierto que disfrutaba enormemente del desafío de encontrar formas de implementar ideas no convencionales dentro de marcos organizacionales sólidos. La colaboración entre él y Valeria había evolucionado hacia una sociedad profesional que producía consistentemente soluciones que eran tanto innovadoras como prácticamente viables. Pero quizás el cambio más significativo había ocurrido en Alejandro mismo. El CEO, que una vez se había definido por su capacidad para identificar y contratar a los mejores talentos del mercado, ahora se veía a sí mismo como alguien cuyo trabajo principal era crear las condiciones para que tipos completamente nuevos de excelencia pudieran emerger y florecer. Una tarde, mientras revisaba reportes sobre el éxito creciente del programa de desarrollo de talentos, Alejandro recibió una llamada que lo sorprendió. Era su exesposa Isabela. «Alejandro», dijo después de los saludos iniciales, «he estado siguiendo las noticias sobre lo que está pasando en Innovatec. Quería decirte que estoy impresionada». «Gracias, Isabela. Aunque debo admitir que la mayoría del crédito pertenece a personas mucho más jóvenes y sabias que yo». «Eso es exactamente por lo que te estoy llamando», respondió ella. «El Alejandro que conocí nunca habría admitido eso. Siempre se trataba de tu visión, tu liderazgo, tus decisiones. Escucharte hablar sobre aprender de otros, sobre reconocer talento en lugares inesperados, es como si finalmente te hubieras convertido en la persona que siempre creí que podría ser». La conversación continuó durante 1 hora, y aunque ambos reconocieron que su matrimonio pertenecía al pasado, Alejandro sintió una especie de cierre que no había esperado. Había recuperado no solo el respeto de su exesposa, sino una versión de sí mismo
que había perdido en algún punto durante su ascenso al éxito empresarial. El verdadero test llegó 6 meses después, cuando una empresa multinacional estadounidense hizo una oferta de compra por Innovatec, que era financieramente irresistible. La oferta incluía retener todo el personal actual y mantener las operaciones en Bolivia, pero integrar la empresa dentro de una estructura corporativa mucho más grande. Durante las negociaciones, los ejecutivos estadounidenses expresaron particular interés en el programa de desarrollo de talentos no convencionales, viéndolo como un modelo que podrían replicar globalmente. Señor Vega, le dijo el CEO de la empresa compradora durante una videoconferencia, creemos que su metodología para identificar talento oculto podría revolucionar cómo las empresas tecnológicas reclutan y desarrollan personal a nivel mundial. Era exactamente el tipo de reconocimiento que Alejandro había perseguido durante toda su carrera. Validación internacional, escalabilidad global, la oportunidad de transformar industrias enteras. Pero cuando miró alrededor de la sala de conferencias donde estaba tomando la llamada, vio a Valeria trabajando intensamente en una nueva arquitectura de sistemas, a Marcos colaborando con Carlos Mamani en un proyecto de ciberseguridad, a Patricia Condori presentando su análisis más reciente a un grupo de ejecutivos que la escuchaban con respeto genuino. Se dio cuenta de que había construido algo más valioso que una empresa exitosa. Había creado un ecosistema donde la excelencia podía emerger desde cualquier lugar, donde las barreras tradicionales al desarrollo del talento se habían convertido en puentes hacia posibilidades completamente nuevas. Aprecio profundamente su oferta, le dijo finalmente al CEO estadounidense, pero Innovatec no está en venta. Después de terminar la llamada, Alejandro se quedó solo en su oficina, contemplando la paz desde su ventana. La ciudad se extendía ante él como siempre, pero ahora la veía de manera diferente, no como un mercado que conquistar o un recurso que explotar, sino como un ecosistema lleno de potencial oculto, esperando ser descubierto y desarrollado. Esa noche, durante la cena de celebración del primer aniversario del programa de talentos no convencionales, Alejandro se dirigió al grupo reunido en el salón de eventos de la empresa. Hace un año, comenzó, creía que dirigir una empresa exitosa significaba tomar las mejores decisiones posibles con la información disponible. Lo que he aprendido es que dirigir una empresa extraordinaria significa crear las condiciones para que emerjan posibilidades que nunca podrías haber imaginado por ti mismo. Miró a Valeria, quien estaba sentada junto a su madre Esperanza, ambas sonriendo, con una felicidad que irradiaba mucho más allá del éxito profesional. Valeria, cuando entraste por primera vez en esa sala de servidores hace un año, no solo resolviste una crisis técnica, nos obligaste a enfrentar la pregunta más importante que cualquier organización puede hacerse. ¿Estamos realmente abiertos a descubrir grandeza donde sea que pueda existir? ¿O estamos limitados por nuestras propias expectativas sobre cómo debería verse esa grandeza? Los aplausos llenaron la sala, pero Alejandro continuó. La respuesta a esa pregunta ha transformado no solo a Innovatec, sino a cada uno de nosotros como individuos. Hemos aprendido que la verdadera innovación no viene de tener todas las respuestas, sino de hacer mejores preguntas. Y la mejor pregunta de todas es muy simple. ¿Qué más es posible? Mientras los aplausos se desvanecían y la celebración continuaba a su alrededor, Alejandro sintió algo que no había experimentado en años. No era satisfacción por haber alcanzado un objetivo, ni orgullo por haber superado un desafío. Era algo más profundo y más duradero, la certeza de que había ayudado a crear algo que continuaría creciendo y evolucionando mucho después de que él ya no estuviera allí para dirigirlo. En el fondo de la sala, Valeria se acercó a él con una expresión que mezclaba gratitud y determinación. «Señor Vega», dijo,
Tengo una pregunta importante que hacerle. Por supuesto, Valeria. ¿Qué necesitas? ¿Está listo para el próximo desafío? Alejandro sonrió, reconociendo en sus ojos el mismo brillo que había visto el día que lo había salvado de la crisis más grande de su carrera. Siempre, respondió. ¿Qué tienes en mente? Bueno, dijo Valeria, señalando hacia donde Carlos y Patricia estaban conversando animadamente con otros miembros del equipo. Hemos identificado talento extraordinario aquí en Innovatec. Pero, ¿qué pasaría si expandiéramos el programa más allá de nuestra empresa? ¿Qué pasaría si ayudáramos a otras organizaciones en Bolivia, en América Latina, en el mundo, a descubrir su propio talento oculto? La pregunta colgó en el aire como una invitación a posibilidades ilimitadas. Alejandro se encontró contemplando un futuro que era tanto más ambicioso como más significativo que cualquier cosa que hubiera imaginado durante sus años como CEO tradicional. Valeria, dijo finalmente, creo que acabas de plantear la pregunta perfecta para comenzar nuestro próximo capítulo. Y mientras la celebración continuaba a su alrededor, ambos comenzaron a imaginar las respuestas que podrían cambiar no solo empresas, sino vidas enteras en lugares que aún no habían pensado buscar. ¡Wow! ¡Qué historia tan increíble acabamos de compartir juntos! La transformación de Alejandro y el coraje de Valeria realmente nos muestran que el talento puede estar en cualquier lugar esperando ser descubierto. ¿Qué te pareció la parte más impactante de esta historia? ¿Fue cuando Valeria salvó la empresa, cuando Marcos y ella aprendieron a colaborar, o tal vez cuando Alejandro decidió rechazar esa oferta millonaria para mantener su visión? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te inspiró tanto como a mí me inspiró contarla, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que nos recuerdan que las personas extraordinarias pueden estar exactamente donde menos esperamos encontrarlas.